En el futuro brillamos con luz de neón. Robotic crece creando la ilusión. Electrónica danza en cada creación. Impresión 3D, nuestra revolución. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal W Robótica 3D, antes llamado Wilson Electrónica 3D. Este canal ahora inicia una nueva etapa con un enfoque más definido en la robótica, electrónica e impresión 3D. Hoy les traigo un video especial que marca la parte 3 de nuestra serie de construcción de una impresora 3D casera. En resumen, en la parte 1 comenzamos con la estructura y ensamble inicial de la impresora 3D y se hicieron pruebas de funcionamiento. En la parte 2 resolvimos un problema técnico con el regulador de 5 voltios en la tarjeta Arduino que afectaba directamente el control de la máquina. Si no has visto estos videos, te recomiendo que los revises primero para que entiendas mejor todo este proceso. Ahora sí, en esta tercera parte vamos a mostrar la evolución completa de la impresora 3D hasta su versión actual. En el primer video, la impresora contaba con unos soportes metálicos y utilizaba varillas lisas de 8 milímetros para el desplazamiento del extrusor en los ejes, junto con las varillas roscadas para la transmisión del movimiento. Esto generaba bastante ruido, vibraciones y, lo más crítico, se flexionaba al llegar al centro, lo cual afectaba la impresión 3D. Además, al ser una máquina de tamaño grande, presentaba varios desafíos mecánicos y de estabilidad. Ahora pasemos a la versión actual, donde hemos implementado una serie de mejoras importantes. Se reemplazaron las varillas de 8 milímetros por varillas de 10 milímetros, logrando una mayor estabilidad y evitando vibraciones en el extrusor y que no se flexione por el peso. Las varillas roscadas fueron sustituidas por correas dentadas, lo que permitió un mayor movimiento más suave, silencioso y preciso, además de mejorar la velocidad de impresión. Se sincronizaron los dos motores del eje Z para garantizar un movimiento uniforme de la cama caliente, la cual también fue diseñada y fabricada de forma casera. Implementaré próximamente una nueva polea en el sistema del eje Y añadiremos paneles de acrílico junto con un sistema de refrigeración de capa, ya que es indispensable para mejorar la calidad final de las impresiones. Gracias a estas mejoras, ahora la impresora logra resultados más finos y rápidos, con mejor precisión y sin errores por vibración. Un detalle muy importante: muchas de estas mejoras, por no decir todas, las realicé con la ayuda de una impresora 3D pequeña, que fue fundamental para imprimir las piezas necesarias. Esta impresora seguirá siendo una gran aliada para otros proyectos que también verán pronto en el canal. Ya para terminar, en los próximos videos vamos a profundizar en cada una de estas mejoras y explorar más proyectos emocionantes con impresión 3D. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.